Chicos, bienvenidos. En este video vamos a abordar algunas generalidades del aparato digestivo en cuanto a su estructura y función. El aparato digestivo tiene como objetivo ingresar alimentos, procesarlos, obtener nutrientes y absorberlos para mandarlos a la sangre y que lleguen a las células. Lo que no se utiliza se desecha. Entonces, básicamente las funciones de este aparato digestivo van a ser tres. Por un lado tenemos la ingestión. La ingestión es un proceso que involucra la masticación y la deglución. La masticación va a ocurrir en la boca. La deglución va a ocurrir en la boca, faringe y esófago. Esta deglución va a tener tres etapas. La primera, que es la etapa bucofaringea, es la única que es voluntaria. Ya una vez que pasa el primer esfínter del esófago, la etapa faríngea y esofágica se va a volver involuntaria. Luego tenemos la digestión. La digestión consiste en agarrar grandes bodoques de material y fragmentarlo cada vez en unidades más pequeñas hasta obtener moléculas pequeñitas. Esa digestión puede ser mecánica o química. En la digestión química lo que van a participar son proteínas especializadas, enzimas digestivas, que van a romper y fragmentar macromoléculas para generar moléculas pequeñas que puedan ser absorbidas por la pared intestinal. Y va a involucrar a la boca, al estómago y a los intestinos. Finalmente tenemos la digestión mecánica. Obviamente las dos ocurren de manera concomitante. Va a empezar en la boca, donde los dientes y la lengua van a triturar los alimentos y lo van a mezclar con la saliva, justamente en asociación con la digestión mecánica, y se va a continuar en el esófago y el estómago y los intestinos. ¿Qué parte tiene que ver estos órganos con la digestión mecánica? Que justamente es la contracción de los músculos de estos órganos, una musculatura circular y longitudinal que se mueven justamente en sentidos diferentes, van a permitir que los alimentos vayan progresando a lo largo de este aparato, pero también se vayan mezclando y amasándose con las distintas enzimas y jugos gástricos. Para finalizar, tenemos la absorción que ocurre en los intestinos y lo que no se logró absorber por medio del intestino grueso que termina en el recto y el ano, vamos a producir la eliminación de esos desechos. Un punto muy importante para retener acá, chicos, es que estos desperdicios que salen del aparato digestivo no son desechos metabólicos, no son desechos que produjo una célula. Nunca salieron esos desechos de esta luz del aparato digestivo. Visto esto, quiero que entremos un poquito a analizar cómo está formado la pared del aparato digestivo. Si nosotros realizamos un corte transversal, en este caso, por ejemplo, en intestino, vamos a encontrar que va a estar conformado por 4 capas. La más interna, que da hacia la luz, en este caso del intestino, es la capa mucosa. La capa mucosa va a estar formada por epitelio, por la lámina propia del tejido conectivo, más una muscular propio de esa mucosa. Por debajo de la mucosa encontramos a la submucosa. La submucosa es el área de tejido conectivo donde van a discurrir vasos sanguíneos, vasos linfáticos, aquí en verde, y nervios. Por debajo de esa submucosa encontramos el tejido muscular. En el caso del aparato digestivo vamos a tener 2 bandas de tejido muscular concéntrico. Una que está más hacia adentro, que es de tejido muscular con disposición circular, y otra más externa con disposición longitudinal. En el estómago, por debajo hacia adentro de la circular, aparece una tercera capa que es oblicua, pero esto es exclusivo del estómago. Finalmente, y más hacia el exterior del órgano, encontramos las serosas. Recordemos que las serosas son membranas que van a estar constituidas por epitelio, que en este caso es un mesotelio, y por tejido conectivo, que formaba repliegues formando 2 capas. Una que es la hoja visceral, que es la que está en contacto con el órgano, y la otra hoja, que es la hoja parietal, que es la que va a estar en contacto con el medio externo. Pliegues de este peritoneo visceral forman lo que se conocen como mesenterios. ¿Qué quiere decir? Que son como si fueran especie de colgajitos de este peritoneo que sostienen y mantienen en su lugar a distintos órganos. Para terminar, chicos, arranquemos un poco con la anatomía más macroscópica. El alimento va a ingresar por medio de la ingestión
por la boca. En la boca ya dijimos que se va a mezclar con la saliva y la lengua también va a contribuir a formar lo que se conoce como bolo alimenticio. En la boca, con acción de la saliva, va a empezar la digestión química de algunos nutrientes. Luego, el alimento va a pasar a la faringe. Recordemos que la faringe es un órgano común al aparato respiratorio y al aparato digestivo, y que justamente era esta tapita, la epiglotis, que cierra sobre la laringe, la que evita que el bolo alimenticio pase hacia las vías aéreas. ¿Por qué? Porque de la faringe yo voy a pasar al esófago, que recordemos que estaba por detrás de la laringe y de la tráquea. Este esófago es un tubo de aproximadamente unos 25 centímetros de longitud que se abre por medio de un esfínter que se conoce como cardias al estómago. En el estómago vamos a encontrar que es una bolsa muscular. Ya sabíamos que teníamos 3 capas de músculo, la oblicua, la circular y la longitudinal, a diferencia del resto que solo tenía estas 2, y que tiene una capacidad de unos 2 a 4 litros y se vacía aproximadamente en unas 4 horas. Acá se va a mezclar el alimento con los jugos gástricos y por esa razón el epitelio del estómago va a tener algunas especializaciones que evitan que el propio ácido lo ataque. Y también va a ser muy abundante la secreción de moco por células especializadas justamente para evitar que se produzcan estas úlceras. Otra característica del estómago es que, por un lado, también puede funcionar como glándula endocrina parcial, produciendo algunas hormonas, y también otra característica es que justamente con su pH ácido tiene función defensiva, evitando la entrada de gran cantidad de microorganismos por esta vía. Bien, del estómago llegamos al intestino delgado y se va a abrir por medio de un esfínter que se llama píloro. En el intestino delgado, por acción de jugos producidos por el páncreas, que acá no se ve porque está atrás del estómago, y del hígado y de enzimas producidas por el propio intestino, va a terminar la digestión de los alimentos y va a empezar el proceso de absorción de los mismos. Los alimentos que no son absorbidos van a pasar por medio de otro esfínter, que es la válvula ileocecal, al intestino grueso. El intestino grueso arranca por el ciego. Acá tenemos el colon ascendente, transverso, descendente, recto y ano. Una de las características del intestino grueso es que, fíjense, aparte de ser mucho más ancho, puede tener casi 6 centímetros de luz en contraposición a los 3 que puede llegar a alcanzar el intestino delgado, y también ser más corto, de 1,3 a 1,6 metros. La capa longitudinal muscular no está rodeando completamente, sino que forma especie de fajitas. Y otra característica del intestino grueso es que forma estas especies de bolsas que se conocen como el nombre de austros. Finalmente, es acá en el intestino grueso donde lo que no se absorbió va a ser eliminado en forma de heces, donde se van a almacenar de manera transitoria en el recto, que fíjense que ya no tiene esta capa muscular longitudinal, y luego se van a eliminar por un esfínter que es el ano. También acá se va a producir la absorción de la mayor parte del agua, porque imaginen que este proceso ha perdido agua a lo tonto y de alguna forma tengo que recuperarla, y se van a generar algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina K, por acción de la flora intestinal. Yo creo, chicos, que con esto estamos más o menos bien, como para tener un pantallazo general. Así que bueno, terminamos. En otros videos veremos algunos procesos fisiológicos más particulares. Adiós.